Una viga cuadrada tipo caja se hace con dos tablas de 20 por 80 milímetros y dos tablas de 20 por 120. Fíjense que se ensamblan, pero se ensamblan de tal manera que le quede la viga de 120 por 120, que le quede la viga cuadrada, ¿no? Entonces por eso hay dos más largas, dos más cortas, teniendo en cuenta el espesor de las tablas y cómo van acomodadas. Dice, las cuales están clavadas como se muestra en la figura. Si se sabe que el espaciamiento entre los clavos es de 50 milímetros, o sea, ahí está de clavo a clavo se dejan 50 milímetros, y que la fuerza cortante permisible en cada clavo son 300 newton, eso es lo máximo que puede fluir de fuerza por el clavo. Determine el máximo corte vertical permisible en la viga. El máximo corte vertical es el máximo valor de la carga cortante que usted pueda aplicar. Llámela P o llámela B. B sería la interna, ¿no? Que normalmente si hay una sola es igual a P. Entonces el valor máximo de esta carga transversal que pueda usted aplicarle y que no me genere más de 300 newton de cortante horizontal. Y B, el esfuerzo cortante máximo correspondiente en la viga. Bueno, entonces lo primero, para hallar esta B, dado esta situación, entonces tenemos dos ecuaciones. Una, que el flujo de cortante es BQ sobre I. Y otra, que el esfuerzo cortante es BQ sobre IT. Como me dan la longitud de separación de clavo a clavo y me dan la carga que puede soportar el clavo, carga horizontal, entonces lo primero es que de esta ecuación vamos a despejar o vamos a calcular esta carga P. Y entonces si esa ecuación voy a hallar B, ¿cómo me quedaría? B igual a ¿qué? A Q sobre I por Q mayúscula, donde Q minúscula es el flujo cortante horizontal y Q mayúscula es el primer momento de la sección que esté por encima del punto de estudio. Bueno, y entonces vamos a ver. Entonces vamos a empezar a armar las cosas. Vamos a empezar a armar el I, que es el más fácil. Recordemos que el I es el ¿qué? Momento de inercia con respecto al eje centroidal. Para esta figura, ¿dónde queda el eje centroidal? Primero me ubico en mi sección transversal, ¿cierto? O sea, esta cara es mi sección transversal, entonces me ubico sobre ella. ¿Dónde queda el eje centroidal de esa sección? Exactamente en la mitad, ¿cierto? Y entonces el I va a ser la rotación de ese eje centroidal, la rotación, perdón, de ese eje, de esa sección transversal. ¿Qué tipo de sección es? Un cuadrado hueco, ¿no? La rotación de ese cuadrado hueco respecto a ese eje centroidal, que es fácil, ¿cierto? Entonces el I sería igual a ¿qué? Al I del cuadrado externo menos el I del cuadrado interno. Luego el I será igual a el I del cuadrado externo. Entonces por ser un cuadrado es un doceavo de la base. Estamos hablando del externo. 120, pero de una vez pasémoslo a metros, ¿cierto? 120 o 0,120. Y esto ya está en metros. Esa es la base. Por la altura. La altura, estamos hablando del cuadrado externo. Entonces la altura del cuadrado externo son 120, o sea, 0,120 al cubo. Bueno, estos son metros y a la 3. Ese es el I del cuadrado externo, menos el I del cuadrado interno. O sea, quiere decir que yo voy a quitar este I.
menos el IS cuadrado interno, que será también un doceavo de la base. ¿Cuánto es la base del cuadrado interno? 80, o sea, en metros serán 0,08 metros. La base por la altura, ¿cuánto es la altura del cuadrado interno? Lo mismo, ¿cierto? 0,08 metros, y esto a la 3. Listo, hacen las operaciones de la calculadora y ese I les da 1,38 por 10 a la menos 5 metros a la 4. Listo, entonces ya tenemos el I. Entonces recuerde, vamos a aplicar esta ecuación, ¿no? Entonces ya tenemos este I, ahora vamos con este Q. El primer momento de la sección que está por encima de la sección de estudio. Entonces, ¿cuál es la sección de estudio mía? Entonces, fíjese donde están los clavos, o más bien, donde los clavos unen una tabla con la otra, ¿cierto? Entonces, mi sección de estudio va a ser esta sección. La sección que está por encima del punto de unión entre las dos tablas, porque por ahí es por donde va a fluir el cortante que me va a causar los esfuerzos sobre mis clavos. Bueno, entonces vamos a calcular el Q. Dijimos que el Q lo iba a hallar como A por Y trazo, donde A es el área que está por encima del punto de estudio. Entonces, esa área, fíjense que es un rectángulo, ¿no? El área de ese rectángulo es 0,02 metros por 0,120 por 0,120 metros. La base por la altura, ¿no? Claro que yo hice la altura por la base. Por el Y trazo. El Y trazo, como esto es un rectángulo, ¿cierto? Mi Y trazo estará en la mitad del rectángulo. O sea, ¿a qué distancia respecto al eje centroidal? 50 milímetros, o sea, 0,05 metros. ¿Cuánto les da ese Q? 1,2 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Listos. Ahora nos falta calcular Q, ¿cierto? ¿Dónde qué es esta Q? El flujo cortante. Y entonces recordemos que el flujo cortante Q es igual a la carga por la unidad de longitud, ¿cierto? Bueno, ¿cuánta carga puede fluir como máximo? 300 newton, pero esos 300 newton están aplicados cada ¿cuánto? Entonces aquí dice que están aplicados cada 50 milímetros, o sea, cada 0,05 metros. Pero hay una cosa, resulta que hay clavos por ambos lados, ¿no? Hay clavo acá y al frente hay uno. Luego esta fuerza nos toca multiplicarla por 2. Y entonces, ¿cuánto les da este Q? 12.000 cerrados. Estos son newton sobre metro, ¿no? Porque estamos con cuánta carga está fluyendo por unidad de longitud. 12.000 newton sobre metro. Y entonces ahora sí ya podemos hallar el valor de la carga B. Entonces decimos que el valor de la carga B es igual a al Q, que nos dio 12.000 newton sobre metro, por el I, que nos dio 1,38 por 10 a la 5 metros a la 4, sobre el Q, que nos dio 1,2 por 10 a la menos 4 metros a la 3. Bueno, miremos las unidades. Este metros a la 4 con este
metros de abajo me queda metros a la 3. Y sobre metros a la 3 se cancelan los metros a la 3 y únicamente me van a quedar unidades de fuerza, que son los newton. ¿Cuánto les dio esa operación? Ah, bueno, aquí para que no se equivoquen me comí el signo, esto es por 10 a la menos 5, entonces ¿les dio cuánto? 1380 newton. Entonces, como máximo, esta carga B, o la carga interna cuando la calcule, debe tener como máximo 1380 newton para que vaya fluyendo como máximo 300 newton horizontalmente y mis clavos lo soporten. Ahora me piden el esfuerzo cortante máximo. Ojo con esta parte. En la parte B de mi ejercicio, esfuerzo cortante máximo correspondiente en la viga. Bueno, resulta que los máximos esfuerzos cortantes en una viga sometida a carga transversal se presentan en esta sección. Acá en la mitad de la viga se presentan el cortante máximo. A medida que usted sube, desciende el cortante. Tanto que acá en la superficie, cualquier punto sobre la superficie acá, el valor de los esfuerzos cortantes es 0. Porque no hay flujo de cortante. Pero en la mitad se presenta el cortante máximo. Luego nosotros dijimos que el esfuerzo cortante lo íbamos a calcular como BQ sobre IT. El B pues lo acabamos de calcular. El Q no lo tenemos, porque el Q que acabamos de calcular es el Q que está por encima de la sección de estudio, y en este caso, como estaba estudiando mis clavos, entonces la sección que estaba trabajando es lo que estaba por, digamos, en la tabla superior. Pero aquí, como estoy calculando el cortante máximo, mi sección de estudio cambia, porque mi sección de estudio va a ser toda esta sección, miren, la mitad de mi viga. Toda esta sección va a ser ahora mi sección de estudio. Entonces necesito calcular ese Q de toda esa sección, de esa C. El I no me cambia porque ese sí es el de toda la sección, y ese ya lo tomé. Y el T, pues vamos a mirar entonces el T. El Q puede ser el Q de la región que quedó por encima o de la región que quedó por debajo. Pero por ejemplo, si estaba calculando acá las fuerzas que iban a fluir a través de los clavos, ¿qué es más fácil? ¿Calcular ese rectángulo, este de acá, o la C de abajo? Obviamente es más fácil trabajar con el rectángulo, por eso se escoge normalmente lo más fácil. Ahora, como ya me lo pidieron el cortante máximo y yo sé que sucede en el centro, pues aquí me da lo mismo calcular el Q de la sección que está por encima del eje neutro o de la sección que está por debajo, porque es la misma sección, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a armar ese Q? Entonces ese Q lo voy a armar como la suma de dos Qs. Vamos a colocar como Q1 más Q2. El Q1 va a ser este Q, miren. Este va a ser mi Q1. O sea, el Q del rectángulo que ya lo había encontrado, ¿cierto? El Q de ese rectángulo que ya lo había encontrado. Y el Q2 va a ser para mí este. Este va a ser mi Q2 y lo vamos a multiplicar por 2 porque esta sección es exactamente la misma, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el Q de esa sección? Entonces recordemos que, digamos, el Q2, recordemos que es A por Y trazo. ¿Cuánto es el área de la sección aquí en rosado, Michi? De ese rectangulito. 40, correcto, por 20. 40 por 20. Entonces aquí en el área vamos a colocar 40 por 20. Esto sería en diámetro, ¿cierto? Esta sería el área. Por el Y trazo. ¿Dónde queda el Y de ese rectángulo? Pues en la mitad del, ¿cierto? O sea, ¿a cuánto? A 40, ¿cierto? A 40. O sea, 0,04 metros.
Son 80, sí, son 20. Claro, son 80, quedan 40. 40 es la altura, ¿no? De ese rectángulo, el yetazo está a 20, sí, tienes razón. O sea, aquí 0,02 metros. Listo, ahí tenemos el Q2. Y este valor, bueno, entonces íbamos a decir que acá iba más 2 veces el Q2, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es mi Q total? El Q1 que nos dio, ¿cuánto? 1,2 por 10 a la menos 4 metros cúbicos más 2 veces, ¿cuánto les dio ese resultado? 1,6 por 10 a la menos 5. 1,6 por 10 a la menos 5. Esto también da metros cúbicos. Luego, ¿cuánto da el Q total? 1,52 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Bueno, y como ya tenemos ese Q, entonces ahora sí vamos a calcular. Entonces decimos que el esfuerzo cortante es igual a BQ sobre IT. Y reemplazamos. ¿B por cuánto? Valor de la carga es 1380. Por el Q, que es ¿cuánto? 1,52 por 10 a la menos 4 metros a la 3. Sobre el I. Sobre el I, que vale... ¿Cuánto nos dio el momento de inercia de toda esa sección? Nos dio 1,38 por 10 a la menos 5 metros a la 4 por el T. El T es el espesor, ¿cierto? ¿Cuánto sería el espesor? Como estamos aquí en la mitad, el espesor es este pedazo más este pedazo. 40. Entonces por 0,04 metros. Y entonces el esfuerzo cortante da 0,38 megapascales. Pero recordemos que este es el cortante máximo. Y que el cortante máximo se da ¿en dónde? En el centro, ¿no? Aquí en el centro. Ahí se da el cortante máximo. Y la carga máxima que yo puedo colocar para que mis clavos me la soporten, entonces recuerden que esa tiene un valor de 1380 newton.